La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Aun siendo del siglo XVII, siglo XVIII, la música que estamos escuchando, la primavera de esas 4 estaciones de Vivaldi, de Antonio Vivaldi, puede ser considerada música popular. La trascendencia que ha tenido la música de este autor italiano a lo largo de la historia, los escabrosos momentos de su nacimiento, el desarrollo de su vida entre penurias, muy poca gente sabe que Vivaldi era sacerdote, bueno, pues lo convierten casi con una estrella, ¿no?, de la historia del arte, la historia de la música en los últimos siglos. A él vamos a dedicar el cronovisor en la primera parte de nuestro programa de hoy, en Ser Historia, junto con Jesús Callejo, pero como siempre será un tema más de los muchos que vamos a tratar para intentar hacer, una semana más, un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Antonio Vivaldi va a ser el protagonista de nuestro cronovisor. Con Jesús Callejo vamos a intentar, y algunos invitados, vamos a intentar pues desmenuzar, ¿no?, un poco la biografía y los entresijos de la vida de este extraordinario compositor italiano, nacido en Venecia. Tendremos también la figura de Fernando el Católico, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones de él, pero quizás no hemos hablado de ese Fernando el Católico como rey regente de Castilla, esa corona que realmente nunca llegó a tener. Vamos a viajar al año 1947 para intentar conocer lo que sucedió alrededor de una de las historias más increíbles del siglo XX. Realmente se estrelló un platillo volante en Roswell y los americanos se hicieron con ello. ¿Qué hay de verdad en toda esta historia? Vamos a tratarlo precisamente dentro de ese contexto histórico de mediados del siglo XX y finales de la Segunda Guerra Mundial. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Tienes preparado el violín y la viola? Ahora tengo preparado sobre todo la primavera. Vivaldi y las 4 estaciones es como una simbiosis perfecta y qué bien describía, ¿no?, las estaciones este hombre. Desde luego que sí. Fíjate que yo recuerdo, a ver, Vivaldi tiene un montón de cosas más, ¿no? Pero claro, lo conocido son las 4 estaciones que siempre se encontraban en las tiendas estas ahí de saldo, ¿no? De los CDs así. Sí, bueno, los casetes primero. Sí, los casetes económicos, ¿no? Con the very best of Vivaldi, ¿no? The very best of Beethoven, the very best of Mozart. Y me hacía mucha gracia ese tipo de cosas, ¿no? De tocado por cualquier orquestina y bueno, y sonaba bien, más o menos sonaba bien, ¿no? Pero vamos, la música de Vivaldi es absolutamente universal. Es universal como la de Rossini, que ya le dedicamos un cronovisor. Pero sin embargo, fíjate, así como Rossini fue muy reconocido en vida y bueno, casi se muere de éxito, hasta el punto que dejó de componer, ¿no?, en una edad muy temprana. En el caso de Vivaldi lo tuvo más complicado por muchas razones, entre ellas también por la salud. Él era asmático, era sacerdote. Y eso seguro que mucha gente no lo sabía, que Vivaldi era sacerdote. Era sacerdote, además muchísimo tiempo. Lo que pasa es que es verdad que no pudo ejercer mucho ese ministerio sacerdotal, precisamente por sus problemas de salud y luego porque, bueno, pues también le gustaba a las mujeres y eso para que no se veía bien en aquella época en la República Serenísima de Venecia, que es donde él nace. Pero cuando él muere,
cuando él muere, prácticamente pasa al olvido. O sea, no se sabe ya más de él. Es verdad que en Venecia es como un emporio de genios, ¿no? Tanto musicales como pintores. Fíjate que de Venecia es Tiziano, es Tintoretto, es Bellini, es Canaletto, es Veronese. Mira, es tenemos aquí Giorgione. el verano. Mira, ahí, A ver, va a sonar ahí, ¿no? No va a sonar. Si le pongo los datos, esto ya es de coña, ¿no? Pero bueno, le doy aquí al... Bueno, esto de la técnica no es lo mío, ¿eh? Sí, ahora va a sonar el verano. Ahora va a sonar el verano. Y bueno, pues efectivamente, Venecia en aquella época, y estamos hablando del siglo XVII, era la capital mundial del arte, de la música, en fin, había dejado de ser un poco ese bastión naval, ¿no? Y comercial que fue durante muchísimo tiempo, recuerda a Marco Polo, pero siempre Venecia era muy importante. Y claro, con tanto genio, con tanto artista, Vivaldi no destacó especialmente, ¿no? Por muchas razones, ya te digo, porque... Y eso que compuso muchísimo, y ahora comentaremos. Pero... Fijaos. Ahí está. La primavera. Esto es sonido 320 kilobytes. Esto es emisión radio satélite. Calidad pura y dura. Totalmente. Música sonidos. Bueno, lo quito. Y no, está bien, porque además ambienta muy bien claro lo que sí. estábamos comentando, porque es verdad, al final se ha hecho célebre solo por este concierto, por estos 4 conciertos, a pesar de que hizo muchísimas más cosas. El Magnificat es una preciosidad. El Magnificat, el Stabat Mater, hizo también bastantes oratorios, glorias, por ejemplo, también para las misas ceremoniales, etcétera, etcétera. Luego lo comentaremos, pero como te comentaba, él muere y prácticamente pasa desapercibido, entre otras cosas porque en su última etapa se vio obligado a vender sus manuscritos. En fin, lo pasó bastante mal, como buen artista de la época, pues prácticamente murió de hambre y con enfermedades, en fin, que le generaron muchísimas limitaciones. Y es gracias a Juan Sebastián Bach, que bueno, pues le gustaba mucho la música de Vivaldi, y bueno, pues lo que hizo fue como una serie de transcripciones de algunos de los conciertos de violín, pero que lo transcribía para piano, y eso es lo que a mucha gente le sonaba, como Bach se convirtió efectivamente en un referente de la música, pues a través de Bach, decía, ¿quién es este Vivaldi? Pues bueno, pues mucha gente conocía. Buscaban en Google, ¿no? Sí, buscaban en el Google de la época, pero aún así siempre muy reducido a un ámbito muy elitista de la música, de la música italiana. Y tenemos que esperar hasta el siglo XX, cuando se empiezan a encontrar muchísimos de esos manuscritos que él había vendido, o más bien mal vendido, para poder sobrevivir. Luego te contaré, porque en fin, como ve que en Italia no acaba de ser famoso y que no gana suficiente dinero, pues busca, en este caso, no las Américas, pero sí se va a Viena, a Austria, y allí pues encuentra también más miseria por una serie de razones, porque entre otras cosas el emperador muere al poco tiempo de llegar, y claro, al morir el emperador los teatros se cierran y todo el mecenazgo que tenía pues desaparece, y eso es lo que le provoca al final una muerte, pues en fin, a una edad relativamente temprana. Así que tuvo muchísimas peripecias, y prete rosso, como así le llamaban, el cura pelirrojo, porque toda su familia pues tenía esta característica, ¿no?, en su pelo, y tuvo muchísimas anécdotas que haremos contando, y posiblemente la más importante, que es a donde nos iremos con el cronovisor, fue justo cuando él nace. Pues muy bien, Jesús Callejo, tenemos ya delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 4 de marzo de 1678. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has traído? Ponte debajo del marco de la puerta, que me han dicho que es el sitio más seguro en los terremotos. Pues un terremoto. En fin, no tenemos culpa que justo el día que nace Vivaldi se produzca este temblor de tierra que sacude toda Venecia y que, bueno, pues tiene consecuencias bastante desfavorables, porque provoca que se inunde mucho más Venecia, ¿no?, gracias por culpa de este seísmo. Y hay mucha gente, ¿no?, que corre peligro su vida, y cómo no, encima un recién nacido, como es el caso de Vivaldi, pues se pensaba que está en ello, que además ya nace con problemas asmáticos, porque ya ve la comadrona que muy sanote no está. Estamos viendo, ¿no?, dentro de lo que es el temblor, en fin, cómo le está reanimando, cómo hace una especie de reanimación cardiopulmonar, cómo parece que es un niño hipóxico.
en fin, no se sabe todavía que es asmático. La pero... matrona Samur, ¿no? Parecía, sí, la matrona, ¿no? Samur, efectivamente. ¿Y qué es lo que se hacía en aquella época? Que es algo que mucha gente desconoce. Cuando este niño nace, el que un niño muriera y estaba a punto de morir, o bien por el problema físico que tenía, o bien por el terremoto, que muriera un niño sin ser bautizado, pues ya sabes que, en fin, su alma corría peligro, podía ir al limbo, entonces había que bautizarle como fuera. Y efectivamente, las matronas, las parteras en aquella época, tenían autorización eclesiástica de poder bautizar al niño en caso de per pericolo di morte, como se decía en Italia, ¿no? Y lo que hace es eso, es decir, le da, por una parte, le bautiza, estamos en la casa de la partera, esto luego lo hemos descubierto, en fin, gracias al cronovisor, pero luego por un documento donde salió esa partida de nacimiento de Vivaldi, ¿no? De Antonio Vivaldi. Entonces, no solo le da el bautizo con un poco de agua improvisada, ¿no? Recitando las ejaculatorias preceptivas, sino también la extrema unción, dada la situación, ¿no? Tan peligrosa en la que estaba viviendo, no solo él, sino también incluso la propia partera y todos los que estaban en esta vivienda. Bueno, pues esto es lo que condiciona para que tanto su padre, Giovanni Battista, que es el que luego le inicia, ¿no?, en el violín, como su madre, Camila Calicchio, pues lo ve como una especie de milagro, porque al final el que sobreviviera contra todo pronóstico lo ve como un milagro, y es lo que hace que se le incline un poco su vocación por el sacerdocio. Bueno, 2 meses después de este evento que acabamos de ver, ese 4 de marzo de 1678, 2 meses después, como ha salido vivito y coleando, pues hay que bautizarla de verdad. Entonces, cuando ya se le lleva a la iglesia, y allí es donde el sacerdote pues ya le da ya no la extrema unción, sino los óleos del bautismo. Y esto lo sabemos gracias a que en la iglesia de San Giovanni Baragora, en Venecia, que es donde realmente le bautizan de forma, ya digo, más solemne y más oficial, se encontró el certificado. Y ahí sabemos perfectamente pues que este hijo de Giovanni y de Camila pues fue bautizado 2 meses antes en el hogar de la comadrona Margarita Veronese, sabemos el nombre de la comadrona. La matrona Samur. Exacto. Y dice además este acta, dice, y yo, el pastor, Giacomo Fornacieri, realicé los exorcismos y el bautizo en los que Antonio Vivaldi y tal, pues fue bautizado, y además siendo testigo pues un propietario de la farmacia del Dus de la parroquia, y que le convierten en padrino automáticamente porque había que tener un padrino y era el primero que estaba por allí. Bueno, todas estas circunstancias, digo, se encuentran en 1963 para que veas que muchos datos de él, tanto biográficos como muchas partituras, se encuentran en el siglo XX. Pero claro, muere pues eso, en una época muy tardía, donde prácticamente si se hubieran dado una serie de circunstancias anómalas, a lo mejor ya no estaríamos hablando de Antonio Vivaldi. Hubiera aparecido algún concierto de violín o de oboe o de flauta, de los muchos que él hizo, pero a lo mejor no tendríamos tanta información. Entonces, bueno, pues gracias a una serie de circunstancias, yo los llamo sincronicidades, pues nos permite que a día de hoy podemos saber muchísimas de estas cosas. Y una de las cosas que sabemos es que gracias a este milagro, entre comillas, de que el niño sobreviviera, ya digo, a pesar de su endeble salud, pues lo que hacen es que, dice, la madre ve claramente que se tiene que dedicar al sacerdocio. De hecho, a los pocos años, bueno, el sacerdocio tiene que ser un poco a los 15 años, que es cuando se permitía, ¿no?, la tonsura, y que a partir de ahí pudiera tener ya los estudios teológicos suficientes, no todavía para dar misa, pero por lo menos para encaminarle por ese sendero. Entre medias, es decir, aparte del ambiente religioso que se vivía en la casa de Vivaldi, por supuesto le gustaba el violín. ¿Por qué? Porque su padre le ayudó pues a que aprendiera el violín de una forma muy temprana. Por supuesto, tenía dotes, tenía talento, Antonio Vivaldi, y eso hizo que empezara a tocar el violín de forma muy temprana, hasta el punto, y eso es muy, muy curioso, ¿no?, porque en fondo es como que su sacerdocio lo ofrece a Dios, y su habilidad, el don que tenía para el violín, también lo ofrece a Dios. Por eso muchas de las primeras composiciones que él hace son religiosas, porque él considera que de alguna forma está ahí para una misión específica, y la misión evidentemente era para cumplir su gran propósito, teniendo en cuenta que el concepto que había de la música en aquella época, igual que lo que hay ahora, la música era una especie de lenguaje de Dios, un lenguaje que te sublimaba y hacía que estuvieras mucho más cerca del Creador. Me refiero a la música religiosa. Entonces, la música siempre se trataba como un vehículo perfecto para entrar en esos estados expandidos de conciencia, pero sobre todo para interiorizar mucho más la sacralidad que tiene la música, siempre pensando que Dios te podía inspirar. Fíjate, estaba pensando la idea, ¿no?, de que no es moco de pavo, iba a decir, y lo he dicho.
el hecho de que fuera pelirrojo. Sí. El hecho de que fuera pelirrojo en la Europa, no estamos en el norte de Europa, estamos en el sur de Europa, en Italia, no era un buen presagio, ¿no? Siempre estaba vinculado a estas personas con el demonio y este tipo de tradiciones. Tú lo conoces muy bien como antropoloco, ¿no? Sí, es verdad. Pasa que como no es la única persona que era pelirroja, porque ya su padre y parece que también su abuelo eran pelirrojos, de hecho los llamaban los Rossi. Entonces, ellos tenían ese apodo, que eran los Rossis, los rojos, y bueno, pues de hecho, incluso su padre, a pesar de que tenía otro apellido, Giovanni Battista, al final era Giovanni Battista il Rossi. O sea, entonces, bueno, pues evidentemente cuando este niño fue creciendo y se convierte en un reputado compositor, pues era pues el Prete Rossi, ¿no? El sacerdote rojo, que no tiene nada que ver con connotaciones políticas, como nos podemos imaginar. Y es muy llamativo porque otra de las características muy poco conocidas de Vivaldi, no solo que fuera sacerdote, porque bueno, cualquiera que lea su biografía, acuérdate que le hacen un exorcismo también cuando 2 meses después le bautizan. Él es exorcista. Dentro de los votos eclesiásticos que él hace, por ejemplo, en 1695 él recibe el título de exorcista, luego un año después es acólito, un año después es subdiácono, luego es diácono, luego sacerdote, en 1703, y misas, prácticamente está haciendo un año, porque es que cuando estaba haciendo una celebración, en fin, de este tipo, pues le daba la tos, le daba el asma y tenía que salir corriendo de allí. Y entonces eso los feligreses lo veían mal. Entonces, bueno, esto es lo que hizo que al final el cardenal le dispensara de hacer misas, a pesar de que él pues nunca dejó de ser sacerdote, a pesar, ya digo, de que no ejerciera como tal. Si eso le juntas, pues luego las óperas que hacía y con las primadonas con las que se juntaba, pues en fin, empezó a tener una especie de fama de díscolo, un poco de persona que no cumplía exactamente los votos de castidad que le eran requeridos. Luego te comentaré alguna anécdota de su principal amante, entre comillas, porque hay autores que niegan que realmente llegara a tener amantes, pero sí amigas como muy íntimas. Desde luego, eso desde entonces se llama hacer un Vivaldi, ¿no? Hacer un Vivaldi. Bueno, lo acabamos de bautizar ahora, sí, pero bueno, fíjate, hablando de música, de forma obligatoria, ¿no? Yo creo que teníamos que llamar a un buen amigo, Luis Antonio Muñoz. Él es musicólogo, es autor de varios libros, ¿no? El último de ellos, Homo Musicalis, y también publicó antes Historia Oculta de la Música, ambos con La Esfera. Tiene un programa en Radio Clásica, en Radio Nacional de España, que es El Sonido del Tiempo, que recomendamos siempre desde aquí. Luis Antonio Muñoz, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues un placer estar aquí con vosotros y encantado. Un saludo a todos los oyentes. Luis, la historia de Vivaldi es un poco la historia de Occidente en el siglo XVII-XVIII, ¿no? Es quizás uno de los músicos más populares de ese mundo de la música clásica, junto con Mozart, ¿no? Y Bach, pues, casi, ¿no? Sí, yo creo que Vivaldi es uno de los músicos que plantea un poco el cambio de la función de los compositores, que hasta ese momento habían estado más centrados en el mundo de los mecenas, del mecenazgo, y digamos que estaban más en el mundo interior de la corte, y es cuando poco a poco, de manera muy, muy paulatina, se irá democratizando la música. Su figura más adelante va a ser aceptada como bueno, pues digamos un compositor de éxito, pero es verdad que gracias a los cambios que se dan en la función de la música, pues va a ir adquiriendo esa popularización mayor, ¿no? A la hora sobre todo de la organización de los conciertos, un poco más a vista de los grandes públicos. Va a ser un proceso muy progresivo, pero que empieza con Vivaldi como uno de los músicos que obviamente buscó un mecenazgo y buscó una ayuda, porque todavía esa figura no estaba del todo asentada, pero que consigue además expresar esa imagen de músico público, diríamos. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Pues antes comentaba que, claro, Vivaldi, a pesar de todo el talento que tenía, que era un auténtico genio de la música y del violín, no tuvo demasiada suerte, porque no fue como muy reconocido un poco por sus contemporáneos y porque al final se vio obligado, ¿no?, a vender muchísimas de esas partituras. Y yo comentaba que muchas de estas cosas, gracias a la labor de Alberto Gentile, el profesor de Historia Musical de la Universidad de Turín, que fue encontrando, ¿no?, distintos manuscritos y que ahora
pues podemos, ¿no? Disfrutar de esa gran música y sobre todo de esa gran variedad que tenía, porque él tenía conciertos para fagot, para violonchelo, para flauta, óperas como Orlando Furioso, como el Giustino. Se dieron muchas circunstancias, ¿no?, para que ahora podamos hablar de Vivaldi, y también si hubieran sido adversas esas circunstancias, a lo mejor Vivaldi hubiera pasado un poco a un segundo plano o prácticamente al olvido. Bueno, es verdad que Vivaldi murió pobre, es verdad que Vivaldi no estuvo en el mismo nivel de éxito que pudieron tener otros músicos como Antonio Salieri, por ejemplo, que tuvo muchísimo más éxito que Mozart en vida. O Albinoni, ¿no? El del Adagio. Eso es. Lo que ocurrió es que yo creo que la gran suerte que tuvo Vivaldi fue poder dedicarse a la música siendo verdaderamente pues una persona que trabajaba, dicho entre comillas, de la liturgia, ¿no?, y de lo religioso. O sea, al final yo creo que la gran suerte que pudo tener fue tener ese tiempo libre del que poder disfrutar para componer, y también esa labor pedagógica asociada pues a su pertenencia en el Ospedale de la Pietà, ¿no?, que es un poco esa labor docente que a su vez le va a permitir una cierta flexibilidad para poder hacer otras cosas como componer ópera o incluso salir a otros lugares fuera de Venecia donde poder realizar su labor como músico. Luis Antonio, tú publicaste con La Esfera esta historia oculta de la música. Yo no sé si Vivaldi en ese siglo tan... Iba a decir convulso, ¿cuándo no hemos tenido un siglo convulso, no? Pero desde luego, lo decíamos al principio, ¿no?, de este cronovisor, ese nacimiento con el terremoto, el exorcismo que se le hizo también, todo ello marca un poco la vida de Vivaldi. Estaba muy generalizado este tipo de hechos, de fenómenos. Estamos en una Europa muy católica, exacerbadamente católica, pero también muy dada, ¿no?, también a otro tipo de creencias alternativas heréticas, casi, ¿no? Sí, bueno, de hecho, en el proceso de crecimiento dentro de lo que es la ordenación como sacerdote, uno de los estadios, si no recuerdo mal, creo que es el tercero, es el de exorcista. O sea que en ese proceso de formación se pasaba de menos a más, y en uno de esos pasos pues es precisamente en el que se integra ese concepto del exorcismo como forma de, vamos a decir, de enseñanza dentro de lo que es el proceso hasta ser sacerdote, ¿no? Entonces, sí, la cultura de la época implicaba un poco esa visión de conjunto, por un lado, vamos a decir, lo escolástico, pero por otro lado también lo alternativo, como se diría hoy en día, con respecto a la relación de la música con la magia, etcétera. Y Vivaldi tiene también algunas historias curiosas, como es el uso que se hace de su nombre desde un punto de vista de lo que es un anagrama en una de las de las críticas que vienen en contra suya, pero que no utilizan su nombre, sino que, por ejemplo, en una obra llamada El Teatro a la Moda, pues se le cita con el anagrama de Aldiviva, que es Aldiviva, son las letras de Vivaldi al que se le añade una A, y que se dice, bueno, pues más o menos que o se le acusa de ciertas cosas y se utiliza su nombre pues de manera escondida, ¿no? De manera un poco anagramática, podríamos decir, ¿no? Entonces hay cosas muy curiosas. Esto me recuerda a lo de Verdi, ¿no?, que también se utilizó como un anagrama en su momento, ¿no? Esto es Vittorio Emanuele Herrera. Exactamente. Se utilizaba por parte de los monárquicos. Curioso. Una de las cosas que caracteriza, ¿no?, la música de Vivaldi es que está considerado el primer compositor que usó la forma del ritornello. Cuéntanos un poco, ¿qué consiste eso? Sí, bueno, las formas barrocas son bastante desconocidas en general, y una de ellas, sobre todo Vivaldi, lo que hizo fue componer muchos concerti, o sea, muchos conciertos. El concierto en la forma barroca, que es una forma básicamente tripartita, que lo que hace es alternar vamos a decir, los periodos rápidos o de tiempos rápidos de música con periodos lentos. Entonces la fórmula del concierto en tripartito era una forma de 3 partes en la cual la del centro suele ser lenta, ¿no? Entonces suele ser algo así como allegro, adagio, allegro o molto allegro, etcétera. Pero el ritornello del que tú hablas era una composición
un tipo de composición que en el fondo se basaba en una estructura, vamos a decir, de forma rondó, que es AB, AC, AD, son formas que tienen una especie de estribillo que de forma instrumental se le llama ritornello, porque se retorna, o sea, se vuelve a repetir una especie de elemento identificativo. Esto ya se utilizaba en la música de Monteverdi, y los ritornellos eran fórmulas que planteaban ese estribillo frente a una música de carácter estrófico que desarrollaba ciertos temas y que volvía otra vez a ese ritornello como forma, vamos a decir, de anclaje de una estética, ¿no? de una forma musical o de una melodía identificable por parte del oyente. Todo un personaje, Vivaldi. No sé si querías añadir algo, Jesús, que te he visto ahí tomando aire. ¡Ah! Te veo con el suspiro. No, hay tantas cosas que decir de él. Y bueno, un poco lo que estaba comentando, ese ritornelo, que es verdad, que al final es lo de ese tema, ¿no?, inicial, que va reapareciendo con diferentes tonalidades y que es muy característico de Vivaldi. Yo creo que todos los compositores al final tienen como ese toque, ¿no?, que les hace singular, igual que comentábamos en su época también con Rossini. Y no, lo que te quería comentar un poco era eso. Siempre es conocido por las 4 estaciones, pero fuera de las 4 estaciones, si tú tuvieras que quedarte con una obra de Vivaldi, de las 770 obras que se le atribuyen... Yo me quedaría con el Magnificat. ¿Y tú, ¿con cuál te Antonio? quedarías? Efectivamente. Pues mira, yo me quedaría con el oratorio Juditha Triumphans, que es una obra muy curiosa, muy recomendable, que tiene que ver mucho con el mundo de la mujer. Y aquí aprovecho para sacar este tema, porque Juditha Triumphans se crea dentro del contexto del Ospedale de la Pietà, donde la mayor parte de instrumentistas que tocaban en la orquesta y que cantaban eran las mujeres, bien niñas jóvenes que habían sido huérfanas o mujeres que habían sido huérfanas y que habían madurado dentro del contexto. Algunas de ellas incluso fueron, sustitutas del propio Vivaldi dando clase. Entonces el mundo de la mujer en el oratorio Juditha Triumphans tiene mucha importancia, y diría de un feminismo indirecto, en la medida de que Juditha Triumphans es la historia de Judith y Holofernes, como le corta la cabeza, que es una especie de símbolo feminista de alguna manera, pero que en el fondo era una gran metáfora de la función de la ciudad de Venecia frente al turco, que era como la débil, pero que había ganado en la guerra frente al turco, y después de una victoria se compone el oratorio Juditha Triumphans, que por cierto todos los personajes, incluidos los masculinos, los hacían mujeres, y de alguna manera pues es una obra muy, vamos a decir, muy representativa y muy curiosa dentro del repertorio de Vivaldi. Todo un referente de la cultura popular, me atrevería a decir, casi como los Beatles, ¿no? Aunque han pasado casi 300 años, pero merecía la pena hablar con Luis Antonio Muñoz, nuestro musicólogo de cabecera aquí en Ser Historia. Lo decíamos al principio, ¿no? Autor de esos libros, Historia oculta de la música, Homo Musicalis, los 2 publicados por La Esfera, y recomendamos desde aquí ese programa que tiene en Radio Clásica, en Radio Nacional de España, El sonido del tiempo. Luis Antonio, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Jesús, la figura de Vivaldi está vinculada a Venecia, tú lo decías al principio. Venecia, desde el punto de vista del arte, de la cultura, es una ciudad que recibe, ¿no?, de Oriente, de Europa, de todos los lugares, que es lo que lo convierte en una olla, ¿no?, casi en el pleno Renacimiento y en el Barroco, para poder producir todos esos grandes autores maravillosos de pintura y también de música, entre los que está Vivaldi, ¿no? Venecia es parte de la magia de Vivaldi. Totalmente. ¿No? Algo tiene Venecia, ¿verdad? Por la cantidad de talento que ha surgido allí, no solo de comerciantes, sino también, como hemos dicho antes, de pintores, de músicos, es la patria también de Monteverdi, y también de escritores, por ejemplo, la patria de Goldoni. Y Goldoni precisamente reescribió uno de los libretos para que luego se convirtiera en ópera. O sea, que tuvieron una relación ahí muy interesante. Incluso Goldoni, en sus memorias, cuenta cómo fue ese encuentro con Vivaldi. Dice que le encontró, sí, ya tenía una cierta edad Vivaldi, pero que le encontró leyendo su breviario, leyendo sus oraciones, le interrumpió. Al principio no le cayó muy bien Goldoni, poco porque era pues el clásico jovenzuelo, ¿no?, con energía y que quería poco pues comerse el mundo. Y poco a poco, en el momento que vio cómo reescribía ese libreto,
vio que era una maravilla, ¿no?, de escritor, y cómo compuso además casi de forma inmediata pues una serie de compases a raíz de ese libreto. Eso es lo que cuenta Goldoni, y tuvo que dejar su breviario, que parece que era como su talismán, ¿no? Siempre iba con su breviario. Otro dato muy significativo era la relación que tuvo con Ana Guiró. Ana Guiró era la mantovana, como así la llamaban, una contralto italiana, una primadona, que intervino en muchísimas de las óperas que él compuso. Era hija de un barbero, de un fabricante de pelucas francesas, de ahí un poco lo del apellido, ¿no?, Guiró. Pero sí que tuvo una relación muy estrecha con ella, ¿no? Entonces las malas lenguas decían... ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto, efectivamente? Las malas lenguas decían que era una amistad con derecho a roce, otros decían que no, que sencillamente era una amistad... Con derecho a violín. Con derecho a violín. Pero claro, las malas lenguas llegaron al cardenal Rufo de Ferrara, y cuando él quiso ir a Ferrara, a esta ciudad italiana, porque ya Venecia se le quedaba pequeña, él quería expandirse, ya digo que siempre estaba con problemas económicos, claro, entre lo de las misas, sabes que antes por cada misa tú ganabas un dinero, si él no podía dar misas porque tenía esa opresión de pecho, era asmático, pues por ahí no ganaba dinero, y con las composiciones pues mal vivía, ¿no? Bueno, pues se va a Ferrara, y el cardenal Rufo de Ferrara, estamos hablando del año 1737, él tenía por entonces unos 59 años, pues le impide la entrada a la ciudad. Y le impide la entrada a la ciudad porque va acompañado de esta cantante, de Guiró, aparte de otras mujeres, y le dice que nanay de la China, que un cura católico no puede tener esa vida licenciosa. Entonces, claro, al impedirle entrar en Ferrara, pues eso supone un descalabro también económico para Vivaldi. Y en ese momento hay una carta que él dirige al marqués de Bentivoglio, que era un poco su mecenas. Y el marqués de Bentivoglio, esta carta que él, ya digo, tiene 59 años, es muy significativa. Te voy a leer solo unos pequeños párrafos porque nos da idea de la situación mental y económica por la que estaba pasando Antonio Vivaldi en aquel momento. Dice en esta carta dirigida al marqués Bentivoglio, dice: no he dicho misa por espacio de 25 años y no tengo intención de volver a hacerlo, y no por causa de prohibición o ordenanza alguna, sino por mi propia voluntad, a causa de una enfermedad que he sufrido desde la infancia y que todavía me atormenta. Después de haber sido ordenado sacerdote, dije misa durante un año, pero posteriormente decidí no volver a decirla por haber tenido en 3 ocasiones que abandonar el altar antes de concluir el sacrificio a causa de mi enfermedad. Por esta razón, vivo casi siempre en interiores y nunca salgo, si no es en góndola o en carruaje. Ya no puedo caminar sin sentir dolor y opresión en el pecho. Ningún caballero me ha invitado a ir a su casa, y ni siquiera nuestro príncipe, porque todos conocen mi debilidad. Puedo salir a pasear después de la cena, pero nunca voy a pie. Esta es la causa de que nunca diga misa. Y luego dice que evidentemente la relación que tiene con Ana Guiró es pura y simple amistad. Bueno, pues esta carta es muy significativa porque ya nos está dando idea de que mucha vida social no tenía, y de que, bueno, cuando intenta salir, pues encima le ponen peras al olmo, ¿no? Le ponen todo tipo de impedimentos, como en este caso de Ferrara, y él ve ya una salida, ya digo, esas circunstancias, donde él conoce a Carlos VI de Habsburgo, que era el emperador del Sacro Imperio Romano, germánico, y le nombra caballero y le dice: oye, vente a Viena y venga, allí puedes componer y dirigir la orquesta, que yo te voy a sufragar todos los gastos. Estaba pensando yo ahora, si no salía de casa, no veía a nadie, ¿cómo contacta con Carlos VI? ¿Por WhatsApp o...? No, sí, porque aquí ya estamos un poco en esa etapa final, ¿no? Pero vale. A Carlos VI de Habsburgo ya lo había conocido en Trieste, porque él viajaba, evidentemente tenía que dar conciertos, iba de un sitio a otro. Y entonces se acuerda de aquella invitación que le hace Carlos VI, aparte de que le da una medalla de oro, aparte de que le invita a Viena y aparte que le otorga el título de caballero. Y ya cuando lo ve mal, porque este es el momento en el que dice: si me están cerrando las puertas de Ferrara, en fin, de una de las ciudades de Italia, ¿qué hago? Y se va a Viena. Entonces, bueno, se va a Viena, y con la mala suerte de que al poco de llegar, en octubre de 1740, pues el emperador Carlos VI muere intoxicado. En fin, una intoxicación un poco sospechosa, con amanita faloide. Parece que le envenenan, se le quitan de en medio. Pero ¿qué ocurre? Pues que en aquel momento conlleva la suspensión de toda actividad artística en Viena, se cierran los teatros, y la especie de contrato verbal que había hecho con Vivaldi pues no se cumple, porque no quieren ya nada con él. El que le sucede pues no le interesa a Vivaldi, ni siquiera le conoce. ¿Y qué ocurre? Pues que a partir de ese momento se empieza a empobrecer, porque Vivaldi había creado su propia compañía, ¿no? Claro, iba con sus vedetes, con sus cantantes, con sus actores. Se empieza a empobrecer porque si en Ferrara no puede, si en Viena le ha salido rara la cosa. Y eso hace que poco a poco vaya contrayendo deudas, y justo en Venecia él contrae una infección interna que se llamaba, que era una infección intestinal, como consecuencia de lo cual él muere el 28 de julio de 1741. Por cierto,
cuando él tenía 63 años, digo, por cierto, el mismo día que Juan Sebastián Bach murió, pero 9 años más tarde. Sí, porque era un poquito más joven que él. Es toda una historia. La figura de Vivaldi, lo decía al principio, es prácticamente un elemento más, uno de esos pilares de la cultura popular o incluso de la cultura pop, porque la música se ha convertido en algo tan popular, en algo tan cotidiano, su música, que está en la mente de absolutamente todos. Y por eso queríamos dedicarle este cronovisor a Antonio Vivaldi, nacido en 1678 y fallecido en 1741. Todo un genio de la música, cuyo legado, aunque no fue muy reconocido en su época, hoy todavía sigue sonando aquí y allá. Jesús Callejo, crononauta como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y nos vamos con la música a otra parte. Claro que sí. Me han llegado rumores en el harén de que Ramsés está intentando apartarte de la sucesión al trono y colocar en tu lugar a tu hermanastro. Si es así, se confirman mis sospechas más sombrías, algo que no estoy dispuesta a consentir. El viejo Ramsés no es consciente del peligro que corre. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Fernando el Católico tiene evidentemente todavía los rasgos de un rey de la Edad Media. Estamos a finales del siglo XV, en la segunda mitad del siglo XV, y todavía quedan, por supuesto, muchos atavismos medievales. Pero Fernando el Católico inaugura un nuevo tiempo en el cual comienzan a construirse lo que llamaremos en la época moderna ya, en el siglo XV y XVI, sobre todo los estados nacionales, lo que será más adelante, a partir del siglo XVIII, el Estado-nación, pero una nación en un sentido diferente al que algunos lo tratan en el siglo XXI, ¿no? Pero efectivamente ese símbolo de la modernidad, ese símbolo del cambio de un poder feudal atomizado hacia una centralización del poder en torno a la monarquía moderna, que se plasmará quizá de una forma exagerada en el Rey Sol con Luis XIV en Francia a finales del siglo XVII. Estamos en ese momento del cambio trascendental. Pasamos de página a nuestro particular libro de historia y lo hacemos en esta ocasión escuchando a un buen amigo, a José Luis Corral, en un corte de ese programa muy especial que hicimos desde Sos del Rey, la localidad de aragonesa en donde nació nuestro protagonista, en definitiva, ¿no? Aunque vamos a hablar con el autor de una magnífica novela, José Calvo Pollato, el protagonista, en definitiva, de esta charla no va a ser otro personaje histórico que Fernando II de Aragón, Fernando el Católico, uno de los reyes bisagra, ¿no? Podríamos decirlo ahora, como decía ahora José Luis Corral, entre ese medievalismo más tradicional y las primeras luces, ¿no?, que se veían al final del túnel de ese renacimiento, en donde muchos de los aspectos culturales, de la propia idiosincrasia de las instituciones políticas y sociales del momento empezaban a cambiar, ¿no?, evolucionando a lo que sería la modernidad. José Calvo Pollato, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado, Nacho. Muchísimas gracias por acogerme con tanta hospitalidad. Acabas de publicar con HarperCollins El Rey Regente, ¿no?, en donde desarrollas, ¿no?, una de tus grandes pasiones, la historia. Bueno, esto no venía a cuento de nada, pero ¿por qué tu pasión por la historia? Bueno, yo creo que era desde pequeño. En mi casa decían que yo estaba destinado a estudiar medicina, pero leyendo historia descubrí que lo que me gustaba era la historia, por lo tanto dedicarme a ello ha sido mi profesión, profesor de historia a lo largo de toda mi vida, y desde luego escribir novelas históricas con la cual acercar al público en general algunos de los acontecimientos de nuestro pasado que a mí me parecen particularmente interesantes. Uh-huh. La figura de Fernando el Católico además es una de esas figuras clave, ¿no? Lo decía José Luis ahora, José Luis Corral, es un personaje bisagra, ¿no?, entre la Edad Media y el Renacimiento.
Sí, Fernando II de Aragón, Fernando el Católico, es una pieza fundamental para poder entender cómo se produce aquello que Johann Huizinga llamaba el otoño de la Edad Media, es decir, el final ya de un tiempo y el anuncio de una nueva época a la que él colabora de una manera decidida, ¿no? Fernando el Católico es un personaje de una capacidad política extraordinaria y desde luego con él se asienta lo que hemos llamado la monarquía autoritaria, frente a aquella monarquía que, por ejemplo, en tiempos de Enrique IV, los nobles muy poderosos hacían y deshacían a su antojo, poniendo a la corona prácticamente en un brete. Eso se acabó con la llegada tanto de Isabel como de Fernando, que asientan el poder de esa corona, anuncian lo que va a ser la monarquía autoritaria, que luego, como ha dicho muy bien José Luis, se convierte en monarquía absoluta ya muy avanzado el siglo XVII. El título de tu novela, El rey regente, ya es toda una declaración, ¿no?, de intenciones. Siempre hemos visto a los reyes católicos, ¿no?, casi a la par, 50 y 50%, pero en este caso Fernando quedó un poco a la sombra de Isabel en Castilla, lógicamente. Sí, la sombra de Isabel es muy larga y muy fuerte, ¿no? De alguna manera oculta la personalidad de Fernando. Entonces yo he querido convertir la novela o trazar el tiempo de la novela en el momento que Isabel acaba de morir. Isabel ha muerto y parece que Fernando el Católico desaparece de nuestra historia. No es así. Desde la muerte de Isabel hasta la muerte de Fernando transcurre más de una década, de 1504, finales de 1504 a comienzos de 1516. Y ocurrieron muchísimas cosas. De hecho, Fernando se convierte en eso que ponemos en el título, el rey regente, que parece una contradicción, porque un regente es quien sustituye a un rey, bien porque es menor de edad, porque no está en condiciones de gobernar, por algunas circunstancias, ¿no? Sin embargo, Fernando fue rey y regente a la vez. Era rey de Aragón y regente de Castilla, porque así lo disponía el testamento de Isabel la Católica, pero la reina de Castilla era su hija Juana, la que llamaron la loca, ¿no? Esa era la verdadera reina de Castilla, mientras que Fernando lo que ejercía en Castilla era la regencia, siendo el rey de Aragón, ¿no? Bueno, pues ese tiempo en que a la vez es rey y regente es lo que yo recojo en esa novela que lleva ese título precisamente, ¿no? Y ocurrieron muchísimas cosas, a mi modo de ver, apasionantes. Además, siempre esperamos, ¿no?, que un regente, pues lo que decías ahora, ¿no?, que sea una persona más joven quizá, ¿no? Pero Fernando el Católico, que nació en 1452, ya era talludito, tenía 52 años y imagino con una experiencia en la política increíble para desempeñar ese cargo de rey regente en este caso, que no es poco tampoco, ¿no? Fernando es una personalidad, como acabamos de decir, verdaderamente extraordinaria. Y ya es un hombre mayor. Piénsese que 52 años, 53 para el siglo XVI no eran 52 o 53 años para el siglo XXI. La diferencia es muy grande, ¿no? Fernando era ya no solo una persona madura, sino que estaba entrando en una edad muy avanzada, lo cual no le permitió contraer un segundo matrimonio con una mujer mucho más joven que él. No había pasado un año de la muerte de Isabel cuando contraía matrimonio con Germana de Foix, con una sobrina del rey de Francia, que tenía 18 añitos. De hecho, lo que se cuenta es que Fernando tuvo que tomar, en fin, vigorizantes sexuales para poder, en fin, estar a la altura de una mujer tan joven como era la que se había convertido en su esposa, ¿no? ¿Cuáles eran esos vigorizantes? Ya se me ocurre la pregunta. Bueno, sería como una especie de Viagra de la época. Claro, ¿no? Sí, no sé. Bueno, se utilizaba, se cuenta que Fernando el Católico utilizó dos procedimientos. Uno, el utilizar criadillas de toro, testículos de toro convertidos en potaje. Alguien decía que aquello era una enorme porquería, ¿no? Pero bueno, parece ser que en fin, revitalizaba el poder masculino, por llamarlo de alguna manera. Y también utilizó la cantárida. La cantárida era una sustancia que procedía de una mosca, la llamada mosca verde, conocida también como mosca española, que vigorizaba y daba, en fin, un poder sexual que el paso del tiempo había hecho que disminuyesen los varones, ¿no? Parece ser que en ambos casos, y de hecho Mártir de Anglería, uno de los cronistas de la época, dice que cuando muere Fernando, a comienzos de 1516, en una aldeíta extremeña que se llamaba Madrigalejo, muere, dice Mártir de Anglería,
por los efectos de haber comido un feo potaje. Hay quien dice que ese feo potaje lo que llevaba era esas criadillas de toro con las cuales se adobaba un poco aquella comida para darle cierto vigor, ¿no? Decía Nacho que Fernando en este momento que es regente de Castilla, la reina es su mujer y tiene que hacer frente a un problema grave porque la nobleza castellana no lo quiere. Se referían a él como el viejo aragonés. No lo quiere porque la ha metido en cintura, la ha privado de toda esa serie de poderes que habían tenido en el reinado de Enrique IV y por eso los nobles castellanos van a apoyar mucho a su yerno, a Felipe de Habsburgo, el conocido como Felipe el Hermoso, ¿no? Cuando se entrevistan en el año 6, en 1506, en Villafáfila, Fernando tiene que abandonar Castilla y se queda como rey su yerno. Lo que pasa es que el yerno muere a los 3 meses, ya sabes lo que se nos decía, bebió un vaso de agua fría después de haber jugado a la pelota. Yo tengo mis dudas de que muriera de beber un vaso de agua fría después de haber jugado a la pelota, ¿no? Quizá allí hubo alguna mano, después de lo que había ocurrido en Villafáfila 3 meses después, morir un hombre joven, vigoroso, que parece ser que no tenía mayores problemas, en fin. La verdad es que uno de los ejes también de tu novela, el rey regente, es esa figura, ¿no? de Enrique IV, el llamado impotente, ¿no? Por algunos historiadores más contemporáneos y sobre todo el legado que él dejó, ¿no? Ese testamento, no me salía el término, ese testamento que también, bueno, pues hará tambalear un poco los anhelos de Fernando, ¿no? Es que el posible testamento de Enrique IV es una de las grandes, incógnitas de nuestra historia. No se sabe con seguridad si Enrique IV hizo o no hizo testamento, ¿no? Algún cronista, como Galíndez de Carvajal, dice que sí, que hizo testamento, que no hay la menor duda, otros lo niegan. Y claro, la cuestión era que Enrique IV había actuado de una manera un tanto confusa con respecto a su hija. Por ejemplo, en Guisando llega a un acuerdo con su hermana, la que luego será la reina católica, la reina Isabel, por la cual considera que su hija, que Juana, si es que era su hija, no lo era. Era hija de la reina, pero era una bastarda. Por lo tanto, la sucesora legítima de Enrique IV era Isabel. Sin embargo, 2 años más tarde, en Valdelozoya, Enrique dice que Juana es su hija legítima y por lo tanto la verdadera heredera del trono. De ahí que se haya hablado mucho del testamento. ¿Qué pudo decir Enrique IV poco antes de morir en su testamento? Dejaba como sucesora a Juana, la llamada Beltraneja, dejaba como sucesora a Isabel. En el primero de los casos, Isabel sería una usurpadora de los derechos de su sobrina. En el segundo de los casos sería la legítima heredera de la corona de Castilla. Bueno, a mí me ha parecido que ante un asunto que se presta al debate, que se presta a las interpretaciones que se quieran hacer sobre el mismo, era un buen elemento para poder convertirlo en una trama a lo largo de toda la novela. La búsqueda de ese testamento que la propia reina Isabel, digamos que poco antes de morir, ha encargado a su esposo, a Fernando, que busque ese testamento para ver si existe. Tenía las dudas de que ella no fuera la legítima heredera, aunque había sido una reina, a mi modo de ver, extraordinaria por muchísimas razones, ¿no? Y Fernando va a encargarle a otro de los grandes personajes de la época, que es el cardenal Cisneros, la búsqueda de ese testamento. Hay que pensar que, bueno, pues siempre hay esos celos, ¿no? Esos codazos, ¿no? Utilizando términos muy dulces, ¿no? Para hacerse con el trono, el acceso de algunos príncipes, cómo se querían posicionar algunas personas, ¿no? Para estar a la derecha de esos monarcas que ejercían como tales o que quizás estaban aspirando a tal cosa, pero hay que pensar también que en esta época, a comienzos del siglo XVI, Castilla como tal, pues era mucho más grande, ¿no? Casi que lo que se hubiera esperado, lo que hubiera heredado Isabel cuando heredó el trono de Enrique IV. Estamos hablando de América, estamos hablando de Nápoles, es decir, había muchísimo en juego, ¿no? El propio contexto histórico de la época, de esos inicios del siglo XVI, hacían que el trono de Castilla fuera muy goloso.
Castilla es ya una gran potencia, o sea, Castilla bajo el dominio de Isabel la Católica se ha convertido probablemente en la potencia más importante de Europa, ¿no? No solo han acabado con la existencia de un Estado islámico en la península, han terminado el dominio musulmán en la península al conquistar Granada, al apoderarse del reino de Granada. Se han asentado en el sur de Italia, controlan Nápoles y Sicilia, y al otro lado del Atlántico, Colón, que pensaba que había llegado a las Indias. En estos años los que discurren la novela El Rey Regente, los españoles se dan cuenta de que Colón no ha llegado a las Indias, de que Colón ha llegado en realidad a una nueva tierra que desconocían los europeos, y por lo tanto lo que piensan es que hay un mar al otro lado de esa tierra, y al otro lado de ese mar es donde estarían las Indias, ¿no? De hecho es Núñez de Balboa en 1513 quien descubre el mar del sur, que luego se llamará el Océano Pacífico. Es decir, la Castilla de la época se está convirtiendo en una potencia que se está extendiendo, se ha venido extendiendo tanto por el Mediterráneo como por el Atlántico, y por lo tanto que, por ejemplo, Felipe de Habsburgo, Felipe el Hermoso, quisiera convertirse en rey de Castilla, postergando los derechos de su mujer, los derechos de su esposa, no debe extrañarnos. Tú hablabas antes de esos codazos, de esas luchas. Siempre hay luchas en torno al poder, ¿no? El poder debe ser algo extraordinariamente apetecible que hace que la gente se enfrente, y se enfrente incluso a muerte para tratar de conseguirlo, ¿no? En este momento estamos asistiendo a una lucha a muerte por ese poder. Fernando tiene que marcharse de Castilla, pero va a regresar poco después, un año después, llamado por Cisneros, porque Felipe ha muerto, y él también posterga a su hija, también posterga a Juana. Fernando es el que decide que quede encerrada en Tordesillas y apartada de la historia porque, en fin, se decía que estaba loca, aunque Juana en algunos momentos de ese largo encierro que padece en Tordesillas dio muestras de una cordura extraordinaria. Por ejemplo, cuando los comuneros fueron a Tordesillas para decirle que ella era la reina de Castilla, que su hijo Carlos I, en fin, no tenía derecho a reinar estando ella viva, le ofrecen ponerse al frente de aquel movimiento, y Juana, la respuesta de Juana es la de una mujer no solo cuerda, sino que tiene incluso un sentido de Estado muy importante, ¿no? Por eso las dudas que han surgido en torno a la locura de doña Juana. Has mencionado ya en un par de ocasiones José Calvo Pollato, autor de esta novela El Rey Regente, publicada por HarperCollins, la figura del cardenal Cisneros, ¿no? Yo creo que es uno de los ejes, ¿no?, también importantes de este momento histórico, al ser casi el predecesor, ¿no?, y el sucesor en esa regencia casi en el reino de Castilla, ¿no? El cardenal Cisneros mandaba más casi que la propia reina Isabel, ¿no? Bueno, Cisneros es un personaje que en un momento determinado tiene un poder extraordinario, ¿no? Fíjate, era arzobispo de Toledo, que no era poca cosa, cardenal de la Iglesia Católica, inquisidor general y regente de Castilla, el tiempo en que no estaba Fernando. Es decir, concentraba en su poder, en sus manos, una cantidad de poder extraordinario, ¿no? Y yo he querido también, Cisneros ha pasado a la historia como un personaje intransigente, intolerante, quemó muchísimos libros de la cultura musulmana, de la cultura islámica en Granada, es cierto, pero Cisneros tiene otro perfil. Cisneros es quien crea, por ejemplo, la Universidad de Alcalá de Henares y busca a los mejores profesores para que allí vayan. Cisneros se convierte en el protector de Nebrija cuando Nebrija tiene que abandonar Salamanca, en fin, por una oposición donde primaron las rencillas entre los propios profesores más que el conocimiento que podían tener. Es Cisneros quien le ofrece una plaza en Alcalá. Cisneros impulsa ediciones de obras importantísimas para la historia de la humanidad. Es decir, no podemos quedarnos solo con la imagen de ese Cisneros que aparece como intransigente, intolerante, etcétera. Mira, siendo inquisidor general, su antecesor en la Inquisición había sido Fray Diego de Deza. Deza le abrió un proceso a Nebrija, le abrió un proceso inquisitorial a Nebrija porque Nebrija decía que la traducción del latín que había hecho San Jerónimo, la Vulgata, estaba llena de errores.
Deza entendió que Nebrija le estaba enmendando la plana nada más y nada menos que a San Jerónimo y decidió abrirle un proceso. Bueno, pues cuando Cisneros se convierte en inquisidor general, lo primero que hace es darle carpetazo al proceso porque piensa que es una auténtica estupidez, que Nebrija lo que está revisando un texto desde el punto de vista filológico y que él no quiere enmendarle la plana a nadie, sino, en fin, remendar o arreglar los defectos de traducción al latín que tenía el texto de San Jerónimo. Que es algo muy moderno, o sea, es decir, el hecho de dejar a un lado, ¿no?, las creencias religiosas en favor de las científicas, con todas las comillas del mundo, ¿no? Pero eso es algo que hizo Cisneros en este caso. Claro, y luego, Nacho, es que hay que entender a los personajes en el tiempo que les toca vivir. Nosotros no podemos juzgar a un personaje de hace 500 años, como es el caso, por ejemplo, de Cisneros, de hace más de 500 años, con nuestra mentalidad de hoy. Nosotros hoy tenemos una escala de valores distinta, pensamos de manera distinta, tenemos criterios muy diferentes a los que ellos tenían, ¿no? Por lo tanto, tratar de aplicar, en fin, planteamientos en nuestra época para gentes que vivieron en otro tiempo y que respondían ante una sociedad que no era ni por asomo parecida a la nuestra, es un error y me parece un error grave. Y yo creo que con Cisneros en buena medida ha ocurrido algo de eso. Hoy, por ejemplo, cuando tanto se critica el boato, el gasto de dinero de manera inadecuada, de forma superflua, Cisneros era un hombre de una austeridad extraordinaria, era un asceta, un auténtico asceta. Quizá él quería imponer ese ascetismo, esa vida muy, en fin, muy poco dada al lujo, quería imponerla en mucha otra gente y eso quizá sentaba mal, ¿no? Tiene una visión, por ejemplo, muy clara de cuál debe ser la política española de la época. A Cisneros le interesa América, pero sobre todo le interesa la costa norte de África. Controlar la costa norte de África porque se producían incursiones sobre la península. Eso lo está haciendo Cisneros en el siglo XVI. Y quien impulsa buena parte de las expediciones que realizan los españoles, los castellanos sobre el norte de África es él. Se van a apoderar de Bujía, de Orán, de Trípoli, etcétera, etcétera, ¿no? Controlar ese norte de África para evitar incursiones que llegaban sobre la península. A alguien le puede sonar, ¿no?, para algo de nuestro tiempo. Bueno, pues lo tiene muy claro cuando en aquel momento él impulsa. Si nos acercamos, por ejemplo, a la Catedral de Toledo y vemos la capilla mozárabe, veremos que las pinturas de sus paredes están dedicadas precisamente a la expedición de Orán, que Cisneros pagó íntegramente para poder ocupar aquella plaza que era un verdadero problema para las incursiones de los berberiscos sobre las costas peninsulares, ¿no? Yo creo que la figura de Cisneros, que puede resultar controvertida incluso, tiene ese perfil de hombre preocupado por la ciencia, de impulsor del conocimiento, que a veces no se le ha tenido en cuenta y creo que no es justo. En El Rey Regente, en esta novela, podemos descubrir prácticamente, ¿no?, los pilares básicos de lo que será España, ¿no?, la historia de España en la actualidad. Es el último trabajo de José Calvo Pollato, nuestro invitado, publicado por HarperCollins. El Rey Regente, haciendo referencia a Fernando el Católico. Pepe, José, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y a vuestra entera disposición. Faltaría más, don Ignacio. En Saint-Gervais, Blois, a 25 de mayo de 1856. Empiezo hoy con estas líneas mis memorias. Las memorias de un mago y un humilde aspirante a científico. Si el lector me lo permite, voy a conducirle por algunas escenas de mi vida, servirle de cicerone, y para evitarle la fatiga, haré de modo en mi calidad de exbrujo que su viaje y visita se ejecuten sin cambiar de sitio. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Nuestro programa envió a un equipo de investigadores a los archivos nacionales, en las afueras de Washington, D.C. Este grupo de expertos vino aquí para ver por primera vez unos archivos gubernamentales de alto secreto, que acababan de ser desclasificados,
décadas después de que el gobierno de los Estados Unidos iniciase el encubrimiento de los incidentes de Roswell. Hasta el día de hoy, el público no había tenido acceso a estas cajas que contienen 17 cuadernos con información de alto secreto, cientos de fotografías, transcripciones y grabaciones en cinta magnetofónica de decenas de testigos, así como 22 películas y vídeos. En el interior de estas cajas, nuestros expertos descubrieron nuevas pruebas de la polémica que había rodeado al caso Roswell. Es un fragmento de un documental de Canal Historia, a quien felicitamos de nuevo, que están cumpliendo 25 años, titulado La verdad del caso Roswell. Es un documental del año 2002, pocos años después de esa aparente desclasificación del caso Roswell. Recordemos, julio del año 1947. Algo sucede en Nuevo México, cerquita de Roswell. Se estrella un aparato, un extraño complejo, un extraño artefacto. Aquí sí que habría que hablar de artefacto porque era una máquina. Los granjeros descubren esparcidos por una extensión muy grande fragmentos de materiales extraños, para ellos totalmente singulares y que nunca habían visto. La Fuerza Aérea primero reconoce a los 2 días que ha sido un platillo volante, un término que acababa de nacer pocos días antes en el Monte Rainier, gracias al avistamiento de Kenneth Arnold en ese año 1947, donde empezó a bautizarse el fenómeno como el fenómeno de los ovnis, de los objetos volantes no identificados, esos platillos volantes. Al poco tiempo, el ejército recula y dice que lo que había dicho de un platillo volante en realidad era un globo sonda, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en Roswell? Más allá de que si fuera un platillo o no, la verdad es que la historia de la conspiración aquí hay que decir que tiene su trasfondo y sus puntos en los que anclarse, ¿no? Porque la desinformación, la contrainformación, el despiste al que jugaron las autoridades en un área absolutamente secreta, también es lógico, hay que pensarlo así, ¿no? El hecho de que pudieran salir a la luz el resultado de investigaciones que llevaban en absoluto secreto, ¿no? Durante años, después de la Segunda Guerra Mundial y los inicios de esa Guerra Fría, también hace pensar que es hasta cierto punto lógico que se cubriera la información de lo que allí había aparecido, ¿no? Pero no es tan extraño, o por lo menos, mejor dicho, sí que es extraño que casi 80 años después se siga cubriendo con un denso velo todo lo que sucedió allí. Roswell, secreto de Estado, es el último trabajo de nuestro buen amigo Javier Sierra. Es un libro que él publicó en Origen en el año 1995, que ha adaptado a los tiempos modernos, ha adaptado, corrigiendo algunos de los detalles que él veía que en la actualidad se han revertido o no tienen sentido, o quizás las nuevas investigaciones han dado otro enfoque, y esta es la conversación que hemos mantenido con él sobre este extraño suceso acaecido en el verano del año 1947 en Roswell, en Nuevo México, que no solamente es parte de la historia del fenómeno ovni, sino también parte de la historia de los servicios secretos, del contraespionaje, de la desinformación y de todo lo que podamos ver en relación a este caso. Javier Sierra, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Bien hallado siempre en este programa. Javier, acabas de reeditar, de publicar de nuevo Roswell, secreto de Estado, que fue el libro con el que yo te conocí hace casi 30 años. Es una historia que, a pesar del tiempo que ha pasado, no solamente de la edición del libro, sino también desde ese comienzos de verano, ¿no? del año 1947, todavía sigue teniendo muchos interrogantes, ¿no? Y mucha vigencia, porque de hecho hace solamente unos meses, en julio de 2023, se celebraba en el Capitolio una audiencia en la que varios exmilitares increpaban y apelaban al Pentágono, al Departamento de Defensa norteamericano, sobre la presunta posesión de naves extraterrestres y los cuerpos de sus tripulantes. Y todo eso, evidentemente, bebe del suceso que en julio de 1947
dio lugar a lo que hoy conocemos como el caso Roswell, el supuesto siniestro de una aeronave de otro mundo a unos 70 kilómetros de la base militar más secreta del planeta en aquel entonces, la única que tenía armamento nuclear en sus hangares, y que fue cubierto por un manto de noticias y contranoticias, de informaciones y desinformaciones hasta el día de hoy. Han pasado 77 años del caso Roswell y seguimos sin saber oficialmente qué es lo que realmente pasó. Fíjate, cuando sacaste el libro en el año 95 acababan de hacerse públicas, ¿no?, unas filmaciones de muchos de nuestros oyentes seguro que se acuerdan de ello, de esa filmación de la autopsia de uno de los supuestos seres extraterrestres recuperados en ese incidente, en esa colisión en Roswell en el año 1947, ¿no? Primero se generó mucha explosión de noticias, ¿no? Tú fuiste el primero de publicar las fotografías en la revista Año Cero, luego vendrían varios programas de televisión y al poco todo se desinfló, ¿no?, porque se percibía, ¿no?, de una manera clara que era una falsificación, un fraude y seguramente un elemento más, ¿no?, de esa campaña de contrainformación o de intoxicación de lo que realmente había sucedido en Roswell en el año 47, que tampoco estamos diciendo que fuera el estrellato, que se hubiera estrellado un platillo volante, ¿no?, un ovni, pero sí que es evidente esa desinformación, ¿no? Bueno, lo que ocurrió en 1995 es para que sea estudiado todavía hoy en las facultades de periodismo, ¿no? Estábamos a solo 2 años del 50 aniversario del accidente de Roswell y había un movimiento social y político para presionar al gobierno y al Departamento de Defensa de los Estados Unidos para que desclasificara, habiendo pasado 5 décadas, los papeles de este asunto. Hubo incluso un senador que llegó a apelar a la Oficina General de Contaduría, que es como el Tribunal de Cuentas en España, para que hiciera una auditoría a las principales agencias de inteligencia norteamericanas en busca de los papeles que justificasen los gastos derivados del estrellamiento de aquel objeto. Y aquella auditoría terminó con una conclusión pasmosa, y es que solo unos meses antes alguien, no sabemos quién, había ordenado la destrucción masiva de toda esa información. Así que estábamos pendientes de eso, de una desclasificación respecto a los papeles de Roswell. Y lo que nos encontramos fue con esta película de las autopsias, que era mucho más espectacular de lo que nadie podía imaginarse. Era un documento gráfico absolutamente desconcertante en la que unos operarios en un traje de aislamiento químico estaban abriendo el cuerpo de lo que parecía una criatura de otro mundo. Si no fuera un material del año 47, cualquiera pensaría que era un extracto de una película de ciencia ficción moderna, pero se nos presentó como un material del año 47. ¿Qué es lo que ocurrió? Que todo el mundo se centró en la película. Todo el mundo se olvidó de estas peticiones de documentos oficiales en el gobierno, que eran mucho más aburridas, y cuando la película empezó a no sostenerse porque un documento gráfico no vale nada si no hay un testimonio detrás, y no existía ese testimonio, el cámara que lo había obtenido no daba la cara, no se tenían documentos colaterales respecto a esa filmación, bueno, pues cuando todo eso no se presentó, fue decayendo el interés y nadie se le ocurrió seguir presionando por los papeles. Lo que obtuvimos en contra fue algo muy curioso, Nacho, y es que el gobierno sí hizo público un informe, el primero desde el año 47 de lo que sucedió en Roswell, y lo que dijo fue que lo que se había estrellado allí había sido un globo sonda espía, un globo sonda de un proyecto para tratar de escuchar pruebas nucleares en la alta atmósfera de eventuales explosiones en la Unión Soviética, de bombas atómicas. En aquella época lo que estaba de moda era saber si los rusos tenían o no la bomba atómica. No la tenían todavía, pero los americanos pensaban que podían desarrollarla en cualquier momento. Y la manera de saberlo era escuchar el eco de esas explosiones en las capas de la ionosfera. Bueno, se supone que el globo cumplía esa misión, pero estudiado en detalle aquel informe del globo, vimos que
los vientos de los días del accidente de Roswell, las características climatológicas, lo que hubiera permitido que un globo sonda se hubiera estrellado donde dicen que se estrelló el platillo de Roswell, no encajaba. Por lo tanto, la explicación tampoco era válida. Y así seguimos hoy, casi 8 décadas después, sin tener una prueba contundente, clara y que convenza a todo el mundo de lo que cayó en Nuevo México aquel remoto verano. Fíjate, porque la historia comienza por culpa, podríamos decir, de los propios militares, ¿no? Porque a los 2 o 3 días sale esa nota de prensa en donde los militares de Roswell reconocen que se ha estrellado un platillo volante, que era un término, ahora nos contarás un poco la historia de Kenneth Arnold, que empezaba a utilizarse ya de una forma común pues desde hacía pocos días, pocas semanas, y eso es lo que dio pie, ¿no?, a toda esa vorágine de la que todavía hoy estamos hablando, porque luego al poco tiempo ellos se contradijeron y dijeron, no, donde hemos dicho Diego, digamos Diego, donde dijimos platillo volante, ahora es un globo sonda, y es donde empiezan todas las dudas, ¿no? Claro, hay que entender el contexto, ¿no?, en el que se produce todo esto. Estamos hablando del verano de 1947. Hace solo 2 años que ha acabado la Segunda Guerra Mundial y el país que ha salido hegemónico de toda esa contienda son los Estados Unidos, es ese país, ¿no? Hay un dato que a mí me resulta interesante y es que solo una semana antes del accidente de Roswell es cuando la prensa empieza a hablar de platillos volantes. Surge el término a raíz del avistamiento que tiene un piloto de avionetas en el norte de los Estados Unidos, en la frontera con Canadá, de 9 discos luminosos sin timón de cola que están deslizándose como en ondas en el aire, ¿no? Él describe ese movimiento como si lanzáramos un platillo de té, saucer en inglés, sobre la superficie de un lago, y los periodistas, ávidos siempre de poner etiquetas, y más en aquella época de la prensa sensacionalista, acuñan el término flying saucer, platillo volante. Una semana después sucede lo de Roswell, la caída de uno de estos discos sin timón de cola en pleno desierto de Nuevo México. Y cuando es recuperado este material por los oficiales de inteligencia de la base de Roswell, la única, insisto, que tenía bombas atómicas en aquel entonces, el responsable de la base, el coronel responsable de la base, ordena que se haga un comunicado de prensa en el que reconocen haber recogido por fin los restos de uno de esos platillos de los que hablaba la prensa. Con toda naturalidad. Porque no era secreto, no había ninguna prevención en torno a esto. Es más, la sensación que existía en aquellos primeros días es que los platillos podrían ser quizá algún tipo de prototipo ruso o incluso algún artefacto nazi que hubiera quedado quizá escondido en alguna base de la Antártida. Todo esto estaba en el imaginario colectivo y capturar uno era acabar con el misterio. ¿Pero qué ocurrió? Lo que sucedió fue que los mismos oficiales de relaciones públicas y el mismo coronel de la base de Roswell, que habían reconocido que tenían los restos de un platillo y que lo habían recuperado, fueron llamados al orden desde Washington y obligados a decir que todo había sido una lamentable confusión solo 24 horas después. Así que tenemos un comunicado oficial, el primero, donde se reconoce la captura de un platillo volante, y otro, también oficial, 24 horas más tarde, diciendo que en realidad era un globo sonda, que todavía ha sido una lamentable confusión. Y desde aquel día de julio del 47 en el que se desmiente el tema, pasarán varias décadas hasta que en 1980 algunos de los oficiales de inteligencia implicados en aquella recuperación, jubilados, ya lejos de la esfera militar, siendo muy mayores, dan una serie de entrevistas a investigadores diciendo que lo que ellos recuperaron allí no era de este mundo y que ellos habían visto incluso los cadáveres chamuscados de sus pequeños tripulantes. Y esas declaraciones de los años 80 lo volvieron a encender todo. Tanto que en 1991, con solo 19 años, yo me presento en Roswell, Nuevo México, a entrevistar a algunos de esos testigos. Los encuentro todavía vivos, mucho más ancianos todavía. Me dan entrevistas, recojo toda esa información, la publico en pequeños artículos en aquellos años, pero claro, en el año 95, cuando surge el material de las autopsias, sé que tengo ahí un material que es oro. Y por eso construyo Roswell Secreto de Estado, ¿no? Con la idea de poner en orden todas las piezas.
¿Qué ocurre? Que cuando publico el libro por primera vez en el año 95 había todavía muchas piezas que no estaban, ¿no? No sabíamos que la película era un fraude, luego lo sabríamos, y por eso ahora me he visto obligado a revisar ese libro, volverlo a publicar y darle una dimensión distinta. Roswell es, o al menos la película de las autopsias, la primera fake news de la historia de Internet, porque aquello aparece justo en el año en el que llega Internet a nuestras casas, a las oficinas. Es el momento en el que empezamos a consultar páginas web y aquello se convierte en el primer trending topic de Internet, algo que hemos olvidado. Fíjate, hay un elemento también bastante sobrecogedor en el sentido de que, ¿vale?, los militares rectifican que eso no era un platillo volante, que era un globo sonda, y sin embargo piden y amenazan y exigen el silencio de todas aquellas personas, tanto civiles como militares, que habían estado vinculadas de alguna u otra forma con la presencia o el descubrimiento de los restos de este extraño objeto, ¿no? Bueno, ese es el punto clave de todo esto, Nacho. Efectivamente, no se trata solo de silenciar la noticia o de desmentirla, sino que durante semanas hay una persecución de los testigos, tanto civiles como militares. En el caso de los civiles, por ejemplo, William McBrazel, que fue el granjero que recuperó los primeros restos que eran, parece ser, parte de la cobertura del objeto en su rancho. Este señor fue encarcelado sin ningún tipo de miramiento ni de garantía judicial durante varios días en Roswell, hasta que juró que no iba a hablar con nadie de este asunto. Se persiguió a los testigos militares que estuvieron más cerca de aquello, también para obligarles al mismo tipo de silencio. Por lo tanto, es evidente que algo que no era un globo sonda, que no era aquello tan vulgar como las autoridades nos querían haber hecho creer, algo muy serio había ocurrido en Nuevo México. ¿Pero qué? ¿Era una nave de otro mundo o era otra cosa? Bueno, en estos años se han formulado todo tipo de hipótesis, ¿no? Desde la hipótesis de que pudiera haber sido, por ejemplo, un accidente nuclear, que hubiera sido la caída, por ejemplo, de un avión que transportara una bomba atómica, que a lo mejor se hubiera abierto el núcleo y hubiera escapado radiación y para no crear una alarma en la población se hubiera ocultado, hasta que, y esta es una teoría muy imaginativa, hasta que Joseph Stalin, viendo lo que ocurrió en 1938 con la Guerra de los Mundos de Orson Welles, con la famosa emisión radiofónica y el pánico que generó en los Estados Unidos, hubiera decidido construir un avión raro, lo hubiera provisto de unos pilotos que podían ser alterados genéticamente y enviados a Nuevo México para causar ese pánico o para desencadenar una ola de pánico. Bueno, ninguna de estas hipótesis se ha confirmado, obviamente. Pero hay un dato más. 1995 es el año que ve llegar al poder a Bill Clinton como presidente del país. Y Bill Clinton ese mismo año inicia la mayor operación de desclasificación de papeles secretos de la historia de Norteamérica. Están clasificados todavía buena parte de los dosieres de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, documentos que incriminan al propio Estado porque ha hecho experimentación de plutonio inyectándolo a civiles para ver qué pasaba en el caso de un accidente nuclear. Todo esto se desclasifica y el gobierno pide perdón. Pero en esos millones de papeles que se desclasifican no hay ni un solo folio dedicado a Roswell. Es decir, Roswell sigue estando tras la cortina de silencio y eso crea una inquietud, a mí me la crea todavía hoy, muy grande. Sigue habiendo un gran interrogante detrás de este caso. Claro, esa desazón, ¿no? Ese desconocimiento de lo que sucedió en julio del año 1947 todavía sigue vivo, ¿no? Podríamos plantearnos la idea, ¿no? De, claro, es un proyecto secreto. Yo, desde mi punto de vista, la lógica me dice que si el gobierno tiene un proyecto secreto o ultra secreto, es normal que no se diga y no se comunique, ¿no? También es extraño, ¿no? Que casi 80 años después no se haya reconocido o ha pasado el tiempo, ¿no? Suficiente, yo creo,
para poder reconocer o enmendar esos errores. Y también se hablaba, ¿no?, de que si realmente era un platillo y los americanos, los estadounidenses estaban aprovechando de esa tecnología, la podrían utilizar en beneficio propio en algunos proyectos militares, ¿no? Pero ¿realmente se ha visto en estas décadas algún avance extraordinario por parte de Estados Unidos que nos haga pensar esto lo han tomado de aquel platillo volante? Yo creo que no. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, aquí nos enfrentamos a una lección histórica muy curiosa, y es que la mayor democracia del mundo es también la mayor constructora de secretos oficiales del planeta, ¿no? Fíjate que en 1954, cuando estamos ya en plena Guerra Fría y los Estados Unidos y la Unión Soviética, ambas superpotencias tienen bombas atómicas, los Estados Unidos deciden empezar a probar material nuclear no en atolones en medio del Pacífico, como habían hecho tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki, sino en propio territorio norteamericano, porque les era más fácil y más seguro. Y perimetran un área de Nevada, del estado de Nevada, que es tan grande como el País Vasco, para hacer pruebas nucleares, ¿no? Y eso lo consideran altísimo secreto. Nadie sabe lo que está ocurriendo allí dentro. Aquello es el Área 51, lo que hoy conocemos como el Área 51, aunque el Área 51 técnicamente es solo un fragmento de esa enorme zona, de esa enorme superficie. Pero desde el año 54 hasta 2004-2005, el Área 51 es folclore. Nadie piensa que eso realmente pueda existir, y finalmente se reconoce su existencia. Y los que sabíamos que el Área 51 existía éramos los locos de los ovnis, ¿no? Porque había mucha gente que decía que allí se estaba haciendo retroingeniería con el ovni de Roswell, ¿no? Que allí se estaba sacando la tecnología que tenía ese objeto de una civilización superior y se estaba adaptando a la tecnología militar de los Estados Unidos, que de ahí surgirían los chips, surgirían los drones, surgiría, en fin, mil cosas de las que hoy, en fin, nos parecen normales, ¿no? Claro, esto era muy ciencia ficción, era un globo muy grande, pero estaba construido sobre algo real, que era que el Área 51 existía, que se estaba practicando y ensayando una tecnología muy avanzada para su tiempo en esa zona. Por lo tanto, yo creo que en este asunto de Roswell pasa como en los mitos de la antigüedad clásica. Hay una parte de verdad y hay otra parte de construcción literaria. Cuando decimos que Zeus lanza rayos con su puño allá donde quiere vengarse de los humanos, está la parte de verdad, que son las tormentas eléctricas, y está la parte de mito, que es humanizar o antropologizar un fenómeno meteorológico como el rayo. Yo creo que con Roswell está pasando algo así, pero todavía, y esto lo tengo que reconocer aunque lleve 30 años en esto, todavía se me escapa cuál es la última verdad de todo esto. A mí me parece un tema fascinante, ¿no? Yo creo que quizás la historia de todo comienza con ese error. No sabemos si una broma o no midió las palabras cuando se dio a conocer en ese teletipo de prensa que aquello había sido un platillo volante, porque luego también se ha hablado, ya para ir acabando, Javier Sierra, autor de este libro Roswell, Secreto de Estado, de los materiales, ¿no? Que eran materiales irrompibles, y claro, llama la atención que era tan irrompible que el platillo se había roto en 1000 pedazos, ¿no? Que eso es una cosa, por lo menos te hace pensar, digo, es un absurdo esto, ¿no? Sí, bueno, hay historias contradictorias, pero fíjate, algunas son muy llamativas desde el punto de vista humano, ¿no? Aquella noche de julio del 47, en la que oficiales de inteligencia de la base de Roswell acuden al campo del granjero McBrazel a recoger los restos del disco volante, el jefe de aquel escuadrón, que se llamaba Jesse Marcel, con su camión cargado de restos de aquella cosa, decide detenerse en su casa, a la entrada del pueblo de Roswell. Porque antes de entrar en la base
quiere enseñarle aquello que ha recuperado a su hijo de 11 años. Despierta al niño a las 4 de la mañana, lo saca de la vivienda, se lo lleva al camión, le abre la parte trasera del camión y baja unos restos que el niño sostiene en sus manos, absolutamente maravillado, porque es un metal que parece ser inteligente, lo puedes deformar pero vuelve a recuperar su forma, y ve unos bastoncillos con unas inscripciones muy raras. Bueno, aquel niño yo lo pude entrevistar, a Jesse Marcel, al padre no, porque falleció hace muchos años, pero al hijo sí. El hijo se convirtió en un piloto de helicópteros y recordaba aquella excitación en fin, que le transmitió su padre, ¿no? Y tanto él como su padre, que hablaban a veces en la sobremesa cuando eran, en fin, hace muchos años, cuando el niño era pequeño, se acordaban de esos restos y estaban seguros de que tenían que venir por lo menos de Flash Gordon, que era el referente, lo que estaba en la cabeza. Pensemos que en el año 47 todavía faltaban 10 años para que lanzáramos un Sputnik, los rusos lanzaran un Sputnik al espacio, faltaba mucho para la carrera espacial, no estaba eso en la imaginería colectiva, pero sí estaban los cómics, los tebeos, y sí estaba la idea de Superman, que cae también en un desierto y es un extraterrestre que sale de un objeto. Todo eso estaba en la cabeza. ¿Influye esos recuerdos de la cultura pop en la creación del mito? ¿En darle la forma que actualmente tiene? Bueno, puede ser, pero ¿hay algo de verdad? Es decir, ¿cayó algo parecido a la supercápsula de Superman en el desierto de Nuevo México? También puede ser. Yo soy de los que cree que vivimos en un universo mucho más fantástico de lo que cualquiera de nosotros es capaz de imaginar. ¿Por qué no? Desde luego, a mí me parece una historia absolutamente increíble desde el punto de vista que es difícil de creer, pero que también marca, ¿no?, toda la historia, la identidad de la segunda mitad del siglo XX y todavía colea en pleno siglo XXI, ¿no? Hablar de Roswell es hablar del estrellamiento de ese objeto en el año 1947, que, como digo, es un referente tanto de la cultura popular, de la investigación, de la contaminación por parte de los gobiernos, etc. Secreto de Estado, Roswell, Secreto de Estado, el nuevo libro publicado por Javier Sierra, esa reedición maravillosa de la publicación que hizo ya hace casi 30 años. Javier, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Historia crítica, porque esa revisión del libro es una revisión donde yo admito algunos errores de interpretación de juventud y doy mucho material para prensar, sobre todo yo creo a los nuevos comunicadores. A mí me gustaría que lo leyeran muchos estudiantes de periodismo, que aprendieran cómo se construyen las fake news y cómo se hacían ya en época de la Segunda Guerra Mundial, nada menos. A mí no me ha costado nada releerlo después de 25 años, 3 días he tardado, así que seguro que a los que nos están oyendo también disfrutarán muchísimo de él. Javier, muchísimas gracias. Gracias, Nacho. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia, el 804 ya. Lo podéis escuchar de forma completa, casi 90 minutos de programa, no los 60 que solemos hacer esa madrugada del sábado al domingo. Lo podéis hacer, como digo, escucharlo de forma completa en Ser Podcast, la plataforma de podcast de la cadena Ser, que este año estamos celebrando pues con mucho éxito y muchas salidas y muchos encuentros con nuestros oyentes, esos 100 años de la cadena Ser. Atentos a las redes sociales, que tenemos algunas salidas para las próximas semanas y los próximos meses. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y echando una mano también en la producción, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo, y delante del micrófono vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser.
La radio.